esta es la palabra de Dios y yo la creo, es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito, bendecirme. Diga: por ella renovaré mi entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén. Gloria a Dios. Y esta mañana vamos a compartir un mensaje que empezamos hace algunas semanas, hablando de cómo evitar la religiosidad. Por favor, dígale al que tiene al lado, muévelo un poquito, sacúdalo y dígale: no seas religioso. Y estamos hablando de cómo evitar y cómo combatir la religiosidad en la vida y tener una buena y una verdadera experiencia con Dios. Y hace 8 días estuvimos hablando acerca de cómo Jesús tuvo que combatir ese espíritu de los fariseos, que era el orgullo espiritual y la hipocresía. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que he denominado la levadura de los saduceos. La levadura de los saduceos. Y allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, el verso 6 nos dice lo siguiente. Dice allí: Jesús les dijo. ¿Qué les dijo el Señor? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ya sabemos, hace 8 días lo hablamos, que es la levadura de los fariseos, que es la hipocresía y el orgullo espiritual. Personas que se creen demasiado santas, demasiado espirituales en comparación con otras. Pero hoy vamos a hablar de lo que es la levadura de los saduceos. Pero quiero explicarles un poco el significado y el sentido de este tema. Y permítame también un poco hablar de ese contexto en el que Jesús vivió, para que podamos entender un poco mejor el pasaje. Resulta que yo vengo de la tierra donde se practica el mejor fútbol del país, o sea, del Tolima. Pero también se fabrica o se hace el mejor pan del país. Somos panaderos por excelencia. ¿Usted quiere comer pan rico? Vaya al Tolima. Usted, ya habíamos hablado la otra vez, ¿no? Hermanas, si su esposo tiene hambre o sus hijos, denles pan. ¿Sí o no? Que el pan ayuda. Pero y siempre que voy a Ibagué, siempre me traigo mi paquetico, mi porción, mi dosis personal de pan, una bolsita así. Pero pasa algo curioso con ese pan. Cuando usted lo compra, parece un pan. Yo voy a la panadería y digo: por favor, deme un pan de 2,000 que parezca de 5,000. Y entonces a usted le dan un buen pan. Se llega y se lo meten a la bolsa y lo pone usted ahí en el carro, en la ventana o en las piernas si va en bus, o en el maletero si va en una moto. Pero pareciera que ese condenado pan en el camino tomara pastillas de chiquitolina, porque lo que parecía un pan de 5,000, cuando llega a Bogotá parece un pan de 500. Usted compra una cosa así, grande, inflada, bien presentada, y cuando lo abre y ya para comérselo encuentra una cosa toda apachurrada, toda sin autoestima, ¿sí? Deprimido ahí, vuelto nada. Y me dice: oiga, ¿qué pasó? Entonces, en una ocasión leyendo curiosamente sobre esto, descubrí que la altura, el pan crece, ¿por qué? Porque tiene levadura. Pero que la altura
afecta la levadura. Lo que hace la levadura y ayuda es que el pan se hace esponjoso. Se hace esponjoso. Pero sin levadura, o cuando sube a la altura, entonces ¿qué va pasando con la levadura? Se afecta y ese pan se va volviendo pequeño. La levadura en la Biblia, escuche, la levadura en la Biblia representa el pecado. Eso representa la levadura en la Biblia, el pecado. Y entonces, ¿qué es lo que produce la levadura, el pecado en el corazón del ser humano? El mismo efecto que produce en la harina. Lo infla, lo vuelve pretencioso, lo vuelve demasiado grande, lo vuelve que muestra algo, que muestra más de lo que realmente es. Pero ¿qué sucede con ese pan? ¿Qué sucede con esa levadura? Sucede que entre más se eleva, mientras más lo lleve a la altura, ¿qué va pasando? Más ese ego, ese orgullo se va desinflando. Por eso la persona que está lejos de Dios, en su ego y en su orgullo, ¿cómo está? Inflado. Pero entre más se acerca a la presencia de Dios, más su corazón se quebranta, más su corazón se vuelve sensible y se vuelve más dispuesto para Dios. Por eso es mejor subir que bajar. Subir significa ir a la presencia de Dios. Por favor, dígale al que tiene a su lado lo siguiente. Dígale: si te acercas al Señor, tu ego se reduce. Dígale lo siguiente, pero dígaselo amorosamente. Dígale: yo creo que tu ego, dígale así, yo creo que tu ego necesita una pastilla de chiquitolina. A veces somos demasiado egocéntricos, ¿no? Y entonces el Señor les dijo a ellos, les dijo: guardaos de la levadura, para que no estén inflados, para que no estén enaltecidos. Les habló de la levadura de los fariseos, que ya hablamos, pero quiero hablar de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Y estos saduceos que están allí en los tiempos de Jesús eran las personas más influyentes de Israel. Eran los más influyentes. Ellos vivían orgullosos porque el nombre saduceo significa justo. Y entonces ellos se creían los justos, se creían los buenos, se creían los mejores. Pero también estos saduceos, aparte de que, digamos, estaban en lugares altos, tenían un problema al cual Jesús muchas veces les habló. Y era que aparte de amar las posiciones altas, eran sumamente interesados por el dinero. Les gustaba el billete. De hecho, quiero contarle un poco que los saduceos, ellos tenían el monopolio del templo. Tenían el monopolio del templo. Entonces quiero explicarle así rápidamente. La Biblia dice que la gente debía llevar para presentarse delante de Dios un sacrificio de animales, pero que el animal debía ser sin defecto. Entonces la persona criaba su cordero, su oveja, su tórtola tal vez, y los saduceos eran los que examinaban a los animales. Entonces cuando la persona cuidaba su corderito un año, cuidándolo y lo llevaba al templo, llegaban los saduceos y lo revisaban. Le decían: ¿sabes qué? Este animalito tiene un defecto, no te sirve, pero no te preocupes. En esa mesita de allá que ves, puedes comprar una oveja y esa sí está sin defecto. Y entonces la gente se iba
y compraba, y entonces ellos se enriquecían porque les gustaba el dinero. Por eso a los saduceos les ofendió cuando Jesús entró al templo y ¿qué hizo? Les cogió y les volteó todas las mesas y los cogió a fuete a todos. Y ahí dijeron, no, esto no se queda así, y inmediatamente se despertó esa enemistad, porque a ellos les gustaba el dinero, les gustaban las posiciones, eran sumamente interesados en ello. Y los saduceos representan el orgullo intelectual. Escuche bien, ese espíritu saduceo representa el orgullo intelectual. Hay gente que cree que sabe demasiada Biblia y que nadie le puede enseñar. Hay gente que tiene tantos argumentos en su cabeza, tantas ideas en la cabeza, han leído libros, han ido a seminarios y les cuesta la fe. Su mente está embotada, su mente está llena de argumentos, y esos argumentos les impiden conocer a Dios. Por favor, dígale que tiene a su lado, dígale, no te llenes de argumentos. Dígale así, dígale, no te llenes de argumentos. Porque ¿cómo está su mente? ¿Qué es la levadura? ¿Cómo está la mente? Inflada. Y así eran ellos. Los saduceos solo creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Solo creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Y como solo creían en una parte de las escrituras y no en todas, entonces ellos estaban en contra de muchas enseñanzas de Jesús. Mateo capítulo 22, versículo 23, por ejemplo, nos enseña, nos dice que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces se acercaron a Jesús para tratar de ridiculizarlo. Y mire el argumento de ellos: Señor, tenemos una pregunta para hacerte. Es que entre nosotros hubo una parejita. Ellos se casaron, pero no pudieron tener hijos. Entonces murió el hombre, y la Biblia dice que el hermano debía tomar a la mujer como esposa. Pero se casaron también y tampoco pudo tener hijos. Y así el siguiente y el siguiente y el siguiente, y eran 7 hermanos. Señor, y al final murió la mujer. Señor, queremos hacerte una pregunta. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 ella va a ser la esposa? Pero era una pregunta tentadora. ¿Sabe por qué? Porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso esas autoridades fueron los que se acercaron a Pilato, diciéndole: venga, es que lo que pasa es que ese Jesús, cuando murió, dijo que él iba a resucitar. Entonces es mejor que pongan una guardia ahí, no sea que lleven el cuerpo e inventen que él resucitó. ¿Y sabe también qué otra cosa creían estos hombres? Hechos capítulo 23, versículo 8 enseña, dice que ellos no creían ni en los ángeles, ni en espíritus, ni en demonios, porque eran sumamente materialistas. Solo creían en las cosas de este mundo. No creían en lo sobrenatural, no creían en lo espiritual. Eran como una especie de ateos, una especie ahí de ateos. Tenían una religión extraña y rara. Pero yo quiero hacerle una pregunta hoy.
Estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿no? Ese fue el mundo, esa fue la oposición que encontró Jesús. Pero yo quiero que nos hagamos una pregunta, y es: ¿será que esas ideas han llegado hasta nuestros días? ¿Será que es posible que a veces en la iglesia encontremos personas que les cuesta la fe porque son sumamente racionalistas, todo lo quieren es entender en la cabeza, y por eso les cuesta una comunión personal e íntima con el Espíritu Santo? Por eso les decía que los saduceos representan el orgullo intelectual, inflados en su cabeza. Creen tener toda la razón, creen tener toda la verdad. Y por eso no pueden recibir del Espíritu de Dios. Una de las cosas que debemos permitir es que el Espíritu Santo quebrante no solo tu corazón, sino tus pensamientos también. Porque hay pensamientos que te están haciendo daño. Hay argumentos en nuestras cabezas que son tropiezo para nuestra vida espiritual. Por eso a veces no hay gozo, por eso a veces no hay paz, porque la cabeza está sumamente inflada, llena de argumentos. Porque la cabeza estaba llena de argumentos y el corazón estaba puesto en el dinero. Pero vamos a hablar un poco más adelante de eso. Dice la escritura allí en Mateo capítulo 5, verso 19. Habla el Señor de ese espíritu selectivo de algunas personas. Hay gente que dice: no, es que ese pasaje no es para hoy en día. Es que ese pasaje que dice ahí no es para nosotros. Hay gente, por ejemplo, que no cree en la sanidad. ¿Usted sabía eso? No creen que Dios sana. No creen que Dios hace milagros. No lo creen. No, pero aquí lo dice la Biblia. No, pero es que eso ya no es para nuestros días. Y no pueden ver la gloria de Dios. Y dice el Señor en este pasaje: el que coja algunos pasajes y los menosprecie, diga: no, eso es demasiado pequeño, eso no hay que prestarle atención. Dice: muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y eso eran los saduceos selectivos. Ellos despreciaban los salmos, no creían que los salmos eran de Dios, no creían que los profetas venían de Dios. Solo creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Hay gente que desecha el consejo de Dios. Por favor, dígale que tiene a su lado, dígale: no deseches. Dígale así: no deseches el consejo de Dios. Pero por si fuera poco, ese espíritu saduceo que ha llegado a nuestros días, dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Escuche: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué no las percibe? ¿Por qué no las recibe? ¿Qué dice ahí? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay gente, por ejemplo, que no entiende lo importante de la iglesia. No, pastor, es que a mí no me gusta ir a las iglesias. Eso de la iglesia no, eso no. ¿Por qué tiene que ir uno a buscar a Dios allá? Pero es que la iglesia no es una idea de los hombres, es una idea de ¿quién? De Dios. Por eso el hombre natural no entiende eso. Hay gente, por ejemplo, yo no entiendo eso de sembrar, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me parece que haya que sembrar, es imposible. O sea, Dios, ¿para qué necesita eso?
Venga, pero yo soy así, esta es mi forma de ser, toda mi vida he sido así. No entiendo por qué Dios me pide que deje esto, que renuncie a esto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ¿cómo está su mente? Está inflada. Están inflados en su mente. Su corazón quiere buscar a Dios. Su corazón está dispuesto a buscar a Dios, pero su mente está inflada. No creen las cosas del Espíritu. En una ocasión una persona me decía: pastor, yo creo que eso de los demonios, yo creo que la gente se inventa eso, yo creo que la gente como que corría del champú. ¿Les cuesta creer lo espiritual? Por favor, dele un codazo al que tiene al lado, dígale: no sea así. Dígale que no te pase. Hay gente que no cree lo espiritual. No cree lo espiritual. Entonces cuando el Señor hace una liberación, dice: no, eso mínimo le pagaron para que hiciera un show ahí. ¿Sí o no? ¿Alguien conoce a alguien así? ¿Quién conoce personas así? Yo conozco gente así. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Mire que no dice que no las quiere entender. No es que no quiera entender, es que no puede, porque ¿cómo está su mente? Con levadura, o sea, inflada. Por eso son un poco cabezones a veces, o somos un poco cabezones, ¿no? De tanto argumento que tenemos en la cabeza. Pero las cosas del Espíritu son reales. Bueno, esa era la parte donde usted decía amén. Yo creo que las cosas del Espíritu son reales. Hay gente que dice: pastor, no, mire que en una ocasión yo vi un ángel. ¿Seguro? Seguro, venga, ¿y usted por qué no me manda a revisar los ojos? De pronto es que usted tiene cataratas y no creen las cosas del Espíritu. Pero las cosas del Espíritu son reales. La Biblia dice: Dios es Espíritu. Y a Dios lo percibimos no con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales. Por eso estamos en este lugar, para que el Señor nos abra los ojos, ¿sí o no? Pero finalmente ese espíritu saduceo también ha llegado hasta nuestros días. Lucas capítulo 12, verso 15. Sabiendo el Señor de esa tendencia de ellos, les dijo: escuche, mirad, guardaos ¿de qué? Guardaos de toda avaricia. Dígale que tiene al lado, mírelo a los ojos, dígale: guárdate de toda avaricia. Solo se puede ser avaro en relación con una cosa, y es con el dinero. Hay gente que dice: yo lo que quiero es plata, y lo que necesito es plata, y a mí me hace falta plata, y siempre orando por plata, y siempre pensando en plata, y siempre afligidos por plata. ¿Sabe cómo se llama eso? Avaricia. Porque dice el Señor: porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, no consiste en la abundancia de bienes. La Biblia dice que hay ricos que delante de Dios están desnudos, no tienen nada. Pero esa avaricia les impidió ver al Señor, aceptar a Jesús. Hay gente que no puede tener comunión con Dios porque sus afanes por dinero se lo impiden. Hay gente que en una ocasión escuché una frase muy interesante, creo que la he compartido aquí alguna vez. Qué bueno que esto no estuviera en su cabeza, sino en su corazón. Y es que hay gente tan pobre que lo único que tiene
es plata. Hay gente tan pobre porque tienen dinero, pero no tienen paz, no tienen gozo. Viven frustrados, con culpas. Por eso la solución a tu vida no es el dinero, es la presencia de Dios. Por eso estamos en este lugar, ¿sí o no? Porque hemos entendido que nuestra solución es el Señor. Porque el día que nos presentemos delante de Dios, no nos podemos llevar el trasteo. Buenos días. Entonces, ¿usted por qué se aflige por plata? ¿Usted por qué se angustia por dinero? ¿Por qué nos afanamos tanto? Conozco gente que no disfruta su trabajo porque siente que le pagan poco. Yo le digo, hermano, el problema no es en lo que usted le paga, están en su corazón. Porque hay una insatisfacción en usted y se gana 10 pesos y no, pero es que estos 10 pesos no me sirven para nada. Le dice, te aseguro que te ganas 1000 y no te satisfacen. Pero esa infelicidad, esa insatisfacción te impide ver con tus ojos al Señor. Te impiden ver que eres una persona valiosa para Dios, que puede ser un instrumento en sus manos. Y esos saduceos no pudieron ver a Dios. Tuvieron a Dios frente a sus ojos y no lo pudieron ver. Lo rechazaron. Usted es tan bendecido. Bueno, esa era la parte donde usted decía amén. Voy a repetirlo otra vez. Usted es una persona tan bendecida. Usted es muy bendecido. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. Me recuerda ese poema de ese profeta neotestamentario Facundo Cabral. ¿Recuerdan la historia de Dios en forma de mendigo y el carpintero? ¿Alguien la conoce? Un día Dios tomó forma de mendigo y llegó a la casa del carpintero y escuchó que ese carpintero se quejaba. Se quejaba porque no tenía dinero, porque no tenía plata, no ganaba lo suficiente. Y entonces Dios en forma de mendigo le habló y le dijo, hermano, yo puedo solucionarte eso. Puedo darte $1.000.000 en este momento, pero a cambio quiero tus brazos. Y él dijo, pero a mí ¿qué me va a servir $1.000.000 si no puedo disfrutarlo? No voy a poder abrazar a mi esposa, no voy a poder abrazar a mis hijos. ¿De qué me sirve tener un carro si no lo voy a poder conducir? No, que no tengo brazos. Le dijo, hermano, voy a subirte la oferta. Te doy $2.000.000 a cambio de tus piernas. Digo, pero a mí ¿de qué me va a servir tanto dinero, tanta riqueza, si no voy a poder caminar, no me voy a poder valer por mí mismo, no voy a poder hacer todo lo que quiero, todo lo que anhelo? ¿De qué me sirve eso? Digo, hermano, te voy a subir la oferta. Te doy $3.000.000 a cambio de tus ojos. Pero a mí ¿qué me va a servir tanto dinero si no voy a poder ver? ¿De qué me va a servir tener tanta plata si no voy a poder ver a mi esposa, a mis hijos? No los voy a ver crecer, no voy a poder ver las luces, no voy a poder ver el sol, el cielo, las aves. Y entonces el Señor se quedó mirándolo fijamente y le dijo, oh hermano, qué rico eres y no te has dado cuenta. Por favor, dígale al que tiene al lado, qué rico eres y no te has dado cuenta. Yo quiero terminar con esto porque tenemos algo especial hoy, que es nuestra Santa Cena. Pero quiero darle un consejo. Entre más bendecido sea, entre más Dios te abra puertas, entre más cosas Dios te dé, sé más humilde.
Entre más arriba te ponga Dios, más humilde sea en tu corazón. Sirve a las personas, ámalas, ponte a disposición de ellas. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: Dios, pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nunca deje que su posición se le suba a la cabeza. Nunca deje que ni su profesión, ni su especialidad, ni el barrio donde usted vive, ni la ropa que usamos, ni el carro en el que nos movemos, o la moto, o la marca de perfume que usamos, se nos suba a la cabeza. Entre más Dios nos dé, más humildes debemos ser. Amén. Y estos no pudieron ver al Señor porque su orgullo les infló la mente, les infló el corazón. No pudieron aceptar a Jesús. El Señor camina con los humildes. Ahora, ser humilde no significa, lo hemos hablado muchas veces, andar con el pantalón roto, como un borracho por ahí, ¿no? Es que yo soy humilde, no. Sino la humildad es una actitud del corazón. Sea una persona sencilla, sea una persona y enséñale a sus hijos sencillez también. Enséñele a sus hijos sencillez, porque yo creo que Dios nos está bendiciendo y nos va a bendecir más. Pero cuanto más Dios nos dé, que más humildes seamos. Úsame, Señor. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo. Hola, Dios te bendiga. Queremos invitarte para que te suscribas a nuestro canal y veas más contenido de nuestra iglesia.